Una sola gota de aceite. Eso es todo lo que hace falta para llamar mi atención. Cae desde algún punto sobre mí y aterriza con precisión perfecta sobre mi consola de mando. La diminuta gota refleja los tenues lúminis rojos que parpadean arriba, un pequeño universo carmesí flotando en un mar de negro. La observo expandirse lentamente sobre la superficie metálica, reclamando territorio con cada segundo que pasa. Mis dedos se quedan suspendidos sobre ella, sin atreverse a interrumpir esa pequeña rebelión contra la limpieza absoluta. La gota me recuerda que aún queda algo orgánico en nuestra existencia, incluso aquí, dentro de esta catedral andante de acero. Moderati Fen. Informe de estado. La voz del Princeps Majorus Valon corta mi momento de distracción. Me apresuro a limpiar el aceite con la manga, borrando todo rastro de mi lapsus. Todos los sistemas de armas en estado nominal, Princeps. Escudos de vacío a máxima capacidad. Lecturas del espíritu máquina. Estables. Las palabras salen de mi boca por costumbre. Una oración memorizada con la repetición interminable. Mis ojos recorren los indicadores, traduciendo el antiguo lenguaje del mecanismo en información que mi mente humana puede comprender. La consola vibra bajo mis dedos, cálida, como si circulara sangre por sus venas. No mi sangre, la suya. Sirvo dentro de la gloria de Kal, un titán Clays Warlord de la Legio Praekius. Durante 12 años no he conocido otro hogar ni otro propósito. El dios máquina me envuelve en su abrazo de hierro, y debo estar agradecido. Sentir otra cosa sería herejía. Nos encontramos sobre las llanuras arrasadas de Kais Prime, un mundo al borde de la sumisión. La rebelión debe ser aplastada. La voluntad del emperador debe cumplirse. Recuerdo una época en la que esos pensamientos me llenaban de fervor sagrado. Ahora existen solo como hechos, vacíos de emoción. El trono de mando detrás de mí emite un leve silbido cuando el Princeps Valon cambia de posición. No necesito girarme. Sé lo que vería. Su cuerpo consumido, más máquina que carne, suspendido entre una maraña de cables y enlaces neurales. Su mente se ha fusionado tanto con el espíritu máquina que a veces me pregunto si Valon sigue existiendo o si solo queda la gloria de Kal usando el recuerdo de un hombre como máscara. El enemigo se aproxima por el cuadrante noreste. Anuncia Moderati Secundus Larac, su voz tan neutra como el acero. Formaciones de infantería con apoyo blindado. Diseños primitivos. Nivel de amenaza. Siento un leve temblor recorrer las planchas del suelo bajo mis pies. El titán está ansioso. Tiene hambre. Anhela la batalla, la destrucción, la oportunidad de cumplir su propósito. Yo comparto ese hambre. No es mía, pero ha vivido dentro de mí tanto tiempo que la diferencia se diluye. Aumento de potencia en el reactor, reporta el enginseer desde el nivel inferior. El espíritu máquina despierta. Mis manos recorren los paneles de control, comprobando la disponibilidad de las armas. El cañón volcán emite un zumbido grave mientras sus capacitores acumulan energía inimaginable. El blaster Gatling gira brevemente, probando motores. El gigantesco puño de energía del brazo izquierdo flexiona sus servomotores. Somos un dios preparándose para la guerra. Las ranuras de visión muestran solo oscuridad, interrumpida por destellos ocasionales de artillería lejana. En breve, mi vista será complementada por los propios sensores de la gloria de Kal, conectándose directamente a mi mente a través del interfaz neural en la base de mi cráneo. Veré lo que la máquina ve, sentiré lo que siente, seré algo más que humano, y también algo menos. Moderati Fen, active armas primarias. Trace soluciones de disparo para las concentraciones blindadas enemigas. Sí, Princeps. Mis dedos se mueven con precisión practicada. Las tecnologías ancestrales responden a mi toque. El aire se espesa con el aroma de incienso y ozono.
Servidores murmurando oraciones binarias rodean el puente, suplicando la bendición del espíritu máquina. Yo mismo recito una plegaria silenciosa. Concédeme tu fuerza para dirigir tu ira. Concédeme tu visión para encontrar a tus enemigos. Concédeme tu sabiduría para servir a tu propósito. El momento de la unión se acerca. Siento la presión crecer en la base de mi cráneo. El enlace neural se calienta, preparándose para romper la barrera entre carne y máquina. Este es el instante que deseo y temo a la vez. Ser uno con el titán es tocar la divinidad. También es perderse, convertirse en una pieza más de algo vasto, antiguo y aterrador. Sincronización neural de batalla. Iniciando. Anuncia Balón. Ave Imperator. Ave Imperator. Respondemos al unísono. El interfaz se activa. Un rayo de dolor puro me atraviesa el cráneo. Sabe a cobre. Me doy cuenta de que me he mordido el labio hasta sangrar. Poco importa. Nada de mi carne importa ya. Me vuelvo más. Mi conciencia se expande, recorriendo los pasajes de la gloria de Kal. Siento su peso colosal como si fuera mi propio cuerpo. De pronto estoy de pie a decenas de metros del suelo. Mi piel es adamantina, mi sangre, prometeo y refrigerante. La furia contenida del reactor plasma palpita como mi corazón. Y no estoy solo. El Princeps domina la conciencia compartida, su voluntad dirigiendo la sinfonía de destrucción que estamos por desatar. Lara, que está presente también, precisa y ordenada. Más abajo, decenas de miembros de la tripulación forman un coro constante, cada uno aportando una nota al conjunto. Damos el primer paso y el mundo tiembla. Mi cuerpo humano se estremece en su trono de restricción mientras el titán avanza. Cada impacto se traduce en una sensación secundaria en mi carne. Mis manos aprietan los controles hasta poner mis nudillos blancos. Sigo siendo Kairos Fen, pero también soy parte de la gloria de Kal, y esa línea se vuelve más borrosa con cada segundo. A través de la visión aumentada del titán observo al enemigo. Hileras de infantería que huyen como insectos ante nuestro avance. Sus armas golpean inútilmente nuestros escudos de vacío. Vehículos blindados avanzan con valentía, aunque su destino ya está sellado. Rebeldes que osan desafiar al imperio. Objetivo fijado. Anuncio, mi voz escuchándose distante para mis propios oídos. Cañón volcán cargado. Fuego. La orden del Princeps resuena en nuestra mente conjunta. Presiono la runa. Un instante de resistencia. Luego, el mundo se parte. El cañón volcán vomita un haz de energía más caliente que un sol. La línea de destrucción atraviesa el campo de batalla, vitrificando roca y vaporizando metal. El tanque líder deja de existir junto con todo lo que se encuentra en un radio de 50 metros. Un cráter perfecto marca el lugar donde nuestra furia tocó la tierra. Siento la satisfacción del espíritu máquina, y mi propia emoción humana la refleja. Para esto fuimos creados. Esta es obra sagrada. El enemigo responde con artillería. La mayoría de los impactos se desvanecen contra los escudos, apenas pinchazos en nuestra conciencia. Uno consigue penetrar y estalla contra nuestra pierna izquierda. Datos de daño inundando nuestra mente compartida. Daño leve en la greba izquierda, informa Larak. Ningún sistema comprometido. Avancen, ordena Balón. Máxima zancada. Los aplastaremos bajo nuestros pies. La gloria de Kal acelera. Cada paso cubre decenas de metros. El suelo retumba. Edificios colapsan a nuestro paso. Somos destrucción encarnada. El juicio del emperador, hecho hierro y fuego. Dirijo el blaster Gatling hacia una formación de infantería que se aferra a su posición. El arma ruge, miles de proyectiles por minuto, desgarrando carne y hueso. La sangre se pulveriza en el aire,
visible incluso entre el humo del combate. No siento nada por ellos. ¿Cómo podría? Son tan pequeños, tan insignificantes desde la perspectiva de un dios. Blindados enemigos intentando flanquear por el sureste. Reporto al detectar sus firmas térmicas. Inaceptable, responde Balón. El titán gira con gracia sorprendente para su tamaño. Elevo el puño de energía. La barrera chisporrotea con relámpagos azules, capaz de romper incluso el acero más grueso. Golpeamos. El tanque líder se aplasta como un juguete. La descarga salta a los vehículos cercanos, reduciendo a sus tripulaciones a cenizas. Puedo saborear sus muertes, un gusto metálico filtrándose por el enlace neural. El enemigo se quiebra, anuncia Larak. Se retiran hacia el centro urbano. No hallarán refugio allí, dice Balón. Preparad protocolos de combate urbano. Sí, Princeps. Cargo munición incendiaria en el Gatling. Los enormes tambores rotan en el interior del brazo, reemplazando las rondas estándar por proyectiles capaces de arder lo suficiente como para derretir acero. Convertirán la ciudad en un infierno. Una chispa de duda cruza mi mente. Habrá civiles. No todos son rebeldes. Muchos solo intentan sobrevivir atrapados entre fuerzas que no comprenden. El pensamiento apenas nace cuando algo lo aplasta. Quizá la voluntad de Balón, quizá mi propio adoctrinamiento. No puedo distinguirlo. La collega titánica no practica la misericordia. Somos instrumentos de cumplimiento, no de salvación. Marchamos hacia la ciudad. Su silueta está quebrada por los bombardeos previos. Otras fuerzas imperiales convergen. Puedo ver Titan's Warhound adelantándose para rodear la urbe. Escuadrones de tanques avanzan bajo nuestra sombra. Tras ellos la infantería, lista para asegurar lo que destruyamos. Nada de eso importa. La gloria de Cal camina sola, soberana. Objetivo. Distrito Administrativo Central. Ordena Balón. Que vean arder su asiento de rebelión. El cañón volcán carga de nuevo. Siento la energía acumulándose, luchando contra sus propias barreras. El aire alrededor del cañón ondula con calor. Alineo la retícula con precisión absoluta, centrada en la mayor estructura del distrito. Solución de disparo lista. Anuncio. Fuego. Otra vez. Presiono la runa. De nuevo, la muerte fluye. El rayo atraviesa el edificio como una lanza divina, perforándolo de arriba abajo antes de hacer estallar su núcleo energético. La estructura colapsa. Explosiones secundarias sacuden la zona. Las llamas se propagan sin control. Veo figuras diminutas correr por las calles, huyendo del fuego. Algo se agita dentro de mí, algo que creí enterrado. Piedad, remordimiento. Emociones humanas que no pertenecen a la mente de un dios máquina. Siento la atención de Balón girarse hacia mí a través del enlace. Su presencia se cierne, buscando debilidad. Reprimo las emociones con fuerza, centrándome en armas, telemetría, reportes de daño. Mantengo mi mente limpia. Silencio. Obediencia. Función. Lo que soy. Lo que fui importa cada vez menos. Tu mente divaga, Moderatifen. Llega la voz de Bailen tanto por mis oídos como directamente en mi mente. Tal distracción deshonra al espíritu de la máquina. Perdón, príncipe, respondo, dejando que las palabras rituales salgan de mis labios. Estoy plenamente comprometido con nuestra tarea sagrada. Procura permanecer así. Continuamos nuestro avance hacia la ciudad en llamas, nuestras armas trayendo ruina a todo lo que tenemos delante. Edificios que han permanecido de pie por siglos se derrumban bajo nuestra potencia de fuego. Historia, arte, conocimiento, todo reducido a cenizas en servicio de la compliance. Pasan horas de esta manera. Aunque el tiempo tiene poco significado en el estado de fusión,
La gloria de Cal avanza por calles diseñadas para vehículos que apenas representarían una fracción de nuestro tamaño, demoliendo las estructuras que bloquean nuestro paso. De vez en cuando, defensores valientes o insensatos intentan atacar puntos vulnerables de nuestra armadura. Mueren por sus esfuerzos, aplastados bajo nuestra pisada o vaporizados por nuestras armas. El enlace neural transmite todo. La vibración de nuestros pasos, el calor que desprenden nuestras armas al dispararse, el impacto del fuego enemigo contra nuestros escudos. Mi cuerpo humano reacciona a cada sensación. Los músculos se tensan y relajan. El sudor empapa mis túnicas a pesar de los sistemas ambientales de mi estación. Eventualmente, la resistencia cesa. Valen ordena detenernos en lo que alguna vez fue el centro de la ciudad. Ahora apenas una extensión plana de escombros y vidrio. El titán se alza triunfante entre la devastación que ha provocado. Un coloso del Omnisaya, contemplando su obra. Gaius Prime es compliant, anuncia Valen. La voluntad del emperador está cumplida. Lentamente, con dolor, el enlace neural se desactiva. Vuelvo por completo a mi carne, disminuido y débil. Mi cuerpo duele en cada articulación. Los músculos se contraen por horas de tensión refleja. El sabor a sangre persiste en mi boca, donde me mordí el labio. No recuerdo haber comido o bebido durante la batalla, aunque seguramente los siervos debieron haberse ocupado de tales necesidades. Retiren la alerta de combate, ordena Valen, su voz llegando ahora solo a través de mis oídos, no directamente a mi mente. Realicen los rituales posteriores a la batalla y preparen los informes de estado. Sí, príncipe, respondemos al unísono. Me desplomo en mi trono de sujeción, agotado más allá de toda medida. Siempre ocurre lo mismo después de la comunión con el espíritu de la máquina. El cuerpo humano nunca fue creado para canalizar tal poder, para experimentar tales sensaciones. Pagamos nuestros momentos de divinidad con dolor y fatiga. Los siervos se acercan, sus cuerpos semimecánicos moviéndose con una precisión torpe. Uno me ofrece una cápsula de hidratación, que acepto con gratitud. Otro comienza a desconectar los enlaces neuronales secundarios de mis brazos y pecho, dejando solo la interfaz primaria en la base de mi cráneo. Moderati Fen llama a Valen desde su trono de mando. Atiéndeme. Me levanto sobre piernas temblorosas, obligando a mi cuerpo a obedecer a pesar de sus protestas. Me desplazo hacia la parte trasera de la cubierta de mando y me planto ante el precepto, con la mirada baja en señal de deferencia. Lo que queda de Valen me observa desde su trono de tubos y cables. Su cuerpo marchito parece casi una ocurrencia tardía, un remanente vestigial de humanidad aferrándose a la maquinaria que ha reemplazado la mayor parte de su carne. Tu desempeño hoy fue adecuado, dice, su voz áspera a través de cuerdas vocales aumentadas. Pero percibí vacilación durante el asalto a la ciudad. Explica. No tiene sentido mentir. El enlace neural lo revela todo. Un lapsus momentáneo, precepto. Pensamientos indisciplinados sobre las bajas civiles. Los ojos de Valen se entrecierran. La única parte de su rostro aún capaz de expresar algo. Tales preocupaciones están por debajo de nosotros, Moderati. Somos el juicio del emperador. No cuestionamos. Ejecutamos. Sí, príncipe. No volverá a ocurrir. Procura que así sea. He invertido recursos considerables en tu entrenamiento. Sería lamentable que resultaras inadecuado para tu función. La amenaza queda suspendida en el aire entre nosotros. Ser considerado inadecuado es ser reemplazado. Y quienes fallan a la colegia titánica no son simplemente despedidos, son reciclados, sus cuerpos y habilidades reutilizados de otras formas. Muchos terminan como siervos, sus mentes borradas de todo excepto las funciones más básicas. Entiendo, príncipe, agradezco su guía. Valen me despide con una inclinación mínima.
Regreso a mi estación donde me esperan los rituales posteriores a la batalla. Deben aplicarse aceites sagrados a las superficies de control. Deben recitarse plegarias de agradecimiento al espíritu de la máquina. Deben compilarse informes de daños y transmitirse a los sacerdotes técnicos que supervisarán cualquier reparación necesaria. Estas tareas ocupan las siguientes horas, realizadas con precisión ritualística. Solo cuando están completas se me permite retirarme a mis aposentos, una pequeña celda contigua a la cubierta de mando. Como moderati primus, debo permanecer cerca de mi puesto en todo momento. La gloria de Cal podría requerir acción con poca advertencia, y debo estar listo para servir. Mis aposentos son espartanos, como corresponde a un servidor del Omnisaya. Un camastro estrecho, un pequeño santuario dedicado al emperador y al dios máquina, un escritorio para estudiar manuales técnicos e informes de batalla. La única nota personal es un pequeño colgante de Aquila tallado en el hueso de un camarada caído en mi primera campaña. Incluso este recuerdo roza la sentimentalidad, una debilidad que debería haber purgado hace tiempo. Me quito las túnicas empapadas de sudor y realizo una breve ablución con el pequeño lavabo disponible. El agua está tibia y huele ligeramente a químicos, reciclada incontables veces a través de los sistemas de purificación del Titán. No me molesta. Es un privilegio compartir los recursos de la máquina divina. El sueño llega rápido, pero no trae paz. En mis sueños sigo caminando como un gigante, desatando destrucción sobre los indefensos. Pero en estas pesadillas escucho los gritos de los moribundos. Veo sus rostros mientras arden. Me despierto varias veces, empapado en nuevo sudor a pesar de la temperatura fresca de mis aposentos. Entre estos episodios de sueño inquieto, mis pensamientos vuelven al origen de todo esto, a cómo llegué a esta vida. Nací en un mundo forja, hijo de trabajadores que mantenían las grandes fábricas. Desde mis primeros años me enseñaron a venerar la máquina, a ver en la tecnología la mano de lo divino. Cuando los representantes de la Collegia Titánica llegaron buscando candidatos, estuve entre los que se ofrecieron, ansioso por servir en la capacidad más gloriosa imaginable. Resistencia física, fortaleza psicológica, compatibilidad neural. 9 de cada 10 candidatos fallaban, devueltos a sus vidas anteriores si tenían suerte, condenados a la servidumbre si no. Yo triunfé donde otros fallaron. Mi mente fue considerada apta para la comunión con un espíritu de máquina. La formación vino después, años de ella. Aprender los ritos y rituales, las especificaciones técnicas, las doctrinas de combate, aprender a suprimir mi identidad, a convertirme en un recipiente para la voluntad del precepto y, a través de él, la voluntad del propio Titán. Mi primera batalla fue una revelación, el poder, las sensaciones, la perspectiva divina. Entonces la gocé, creyendo sin reservas en la rectitud de nuestra causa. ¿Cuándo comenzó a erosionarse esa certeza? No puedo señalar un momento exacto. Tal vez ha sido un proceso gradual, desgastando mi fe como el agua desgasta la piedra. Estos pensamientos son peligrosos. La duda conduce a la vacilación. La vacilación al fracaso, el fracaso al reemplazo. Debo purgar tales debilidades de mi mente. Me levanto del camastro y me arrodillo ante el pequeño santuario en mis aposentos. La figura del emperador, con rostro de calavera, me observa, juzgando, exigiendo. A su lado, el icono del Omnisaya promete iluminación mediante la tecnología. Comienzo a recitar la letanía de enfoque, palabras tan familiares que no requieren pensamiento. Mi mente es un arma, mi fe es un escudo, mi propósito es claro. Sirvo al Omnisaya y al Emperador, ahora y por siempre. El ritual me calma, restablece el orden en mis pensamientos. Para cuando termino, mis dudas han retrocedido,
confinadas en algún rincón lejano donde no puedan interferir con mis deberes. El Boxcaster en mis aposentos chisporrotea. Toda la tripulación de mando a sus puestos. Repito, toda la tripulación de mando a sus puestos. Me levanto de inmediato, coloco túnicas limpias y hago el signo del engranaje en mi pecho. El deber llama, y responderé. Soy Moderati Quirros Fen, del Allegio Praetigus. Sirvo a la gloria de Cal. Sirvo al Omnisaea. Sirvo al Emperador. Todo lo demás es irrelevante. El pasillo fuera de mis aposentos vibra con actividad mientras avanzo hacia la cubierta de mando. Siervos y miembros de menor rango se apresuran en sus tareas, preparando al Titán para la nueva misión que aguarde. Paso junto a un sacerdote técnico supervisando una reparación en una pequeña fuga hidráulica, sus mechadendritos agitándose como tentáculos metálicos mientras manipulan herramientas con precisión inhumana. Alabad al Omnisia, entonan al verme pasar. Alabado sea, respondo automáticamente. La cubierta de mando ya está activa cuando llego. Pantallas hololíticas muestran datos tácticos e informes de estado. Moderati Lorak asiente al verme ocupar mi estación, su rostro tan inexpresivo como siempre. A veces me pregunto si experimenta las mismas dudas que me acosan, o si su fe permanece pura e incuestionable. El príncipe Valen está sentado en su trono de mando, ojos cerrados mientras se comunica con el espíritu de la máquina, aún sin el enlace neural completo. Su figura consumida se mueve apenas, salvo por algún leve temblor en un dedo o el sutil ascenso y descenso de su pecho. Más máquina que hombre, pero aún vivo. Una sombría premonición de mi propio futuro, si sirvo lo suficiente. Han llegado nuevas órdenes, anuncia Valen, aún con los ojos cerrados. La rebelión en Kais Prime ha sido aplastada, pero algunos remanentes huyen hacia el continente del norte. La gloria de Cal será transportada mediante un pesado lanzador para interceptarlos antes de que puedan establecer un nuevo punto de apoyo. ¿Qué oposición podemos esperar, príncipe?, pregunta Lorak. Mínima. Las fuerzas rebeldes están dispersas, su equipo pesado destruido. No obstante, los eliminaremos por completo para evitar que resurja cualquier insurrección. Reviso mis superficies de control, asegurándome de que todos los sistemas indiquen disponibilidad. Las armas se han enfriado desde nuestro enfrentamiento previo, sus espíritus de máquina descansando pero alerta. Los escudos de vacío se han recargado por completo, sus runas de estado brillando de un azul saludable en mi pantalla. Prepárense para operaciones de transporte, ordena Valen. Partimos en 3 horas. El transporte siempre es un momento tenso para la tripulación de un titán. Estas máquinas divinas fueron creadas para caminar, para dominar el campo de batalla con su presencia. Ser cargadas en los enormes transportes de la Armada Imperial se siente indigno, incluso sacrílego. El espíritu de la máquina se inquieta durante estas operaciones, requiriendo constante apaciguamiento mediante rituales y plegarias. Moderati Fen, supervisarás el procedimiento de bloqueo de los sistemas de armas, continúa Valen. Asegúrate de que todos los protocolos de seguridad se cumplan. Los capitanes de la Armada se ponen nerviosos cuando transportan un titán completamente armado en sus bodegas. Sí, príncipe. Las siguientes horas transcurren en preparación meticulosa. Inspecciono personalmente cada sistema de armas, recitando las letanías adecuadas al activar los seguros de transporte y mecanismos de seguridad. El cañón volcán debe desenergizarse con cuidado, drenando sus inmensas energías de vuelta al reactor del Titán. El mecanismo giratorio del Gatling Blaster debe asegurarse para evitar cualquier movimiento durante el transporte. El puño de poder debe tener su campo energético completamente desactivado y su hidráulica despresurizada. Durante todo esto, siento el descontento del espíritu de la máquina. La gloria de Cal no desea ser encadenada, ni transportada como carga. Fue forjada para la guerra, para la gloria del combate.
A través del enlace neural, aún parcialmente activo incluso durante las operaciones normales, percibo su anhelo por caminar libre de nuevo, por llevar muerte a los enemigos del emperador. Tranquilo, gran ser, susurro, colocando mi mano contra el metal frío del panel de control de armas. Pronto volverás a caminar, pronto saborearás la victoria una vez más. El panel se calienta ligeramente bajo mi toque. No sé si es una respuesta real o simplemente mi imaginación. Tras años de comunión con el espíritu de la máquina, la línea entre realidad y percepción se ha vuelto cada vez más borrosa. Finalmente, todas las preparaciones quedan completas. Las enormes compuertas de carga situadas en la parte trasera de nuestro hangar se abrieron, revelando la bodega cavernosa del pesado lanzador que nos transportaría hacia nuestro próximo campo de batalla. Sacerdotes técnicos se apresuraban a extender aceites benditos para facilitar el paso del Titán por la rampa de embarque. Procedimiento de marcha, ordenó Balón. Velocidad de 1/4. Protocolos de extrema precaución. La gloria de Cal despertó, pistones resoplando y motores gimiendo, mientras su colosal forma se enderezaba hasta alcanzar toda su altura dentro del hangar. Luego, con una gracia ponderada comenzó a avanzar. Cada paso estaba calculado con precisión para evitar daños tanto al Titán como a las instalaciones circundantes. Yo supervisaba los sistemas de armamento durante aquella operación delicada, listo para informar cualquier signo de malfunción o activación no autorizada. Por el rabillo del ojo observé a la Moderat y Larak, haciendo lo mismo con los sistemas de locomoción, sus dedos danzando sobre los controles mientras ajustaba cada movimiento. El proceso de carga llevó casi 1 hora. El Titán avanzaba centímetro a centímetro hacia el interior de la bodega, como un caballero entrando en una catedral. Cuando por fin quedó en su posición, gruesas sujeciones de adamantio se cerraron alrededor de sus piernas y torso, asegurando a la máquina divina para el viaje que se avecinaba. El espíritu máquina se resiste a estas ataduras, murmuró Engenia Tulbin, su ojo aumentítico, contrayéndose mientras revisaba las lecturas. Su ira crece. Mantengan los rituales de pacificación, respondió Balón. Quemen el incienso sagrado y reciten el cántico de confinamiento hasta que lleguemos al destino. El ingeniero se inclinó y descendió a los niveles inferiores, donde dirigiría a sus acólitos en los rituales necesarios para mantener dócil al espíritu máquina durante el transporte. El olor del incienso ya comenzaba a hacerse más intenso, filtrándose a través de las ventilaciones y llenando la cubierta de mando con su dulzura sofocante. Un estremecimiento recorrió el Titán cuando los motores del lanzador pesado se encendieron. Me aferré a mi consola para mantener el equilibrio, sintiendo las vibraciones a través de los dedos. Estábamos en el aire, suspendidos mediante tecnologías que se remontaban a la edad oscura de la tecnología. La idea resultaba a la vez inspiradora y aterradora. Tiempo estimado de tránsito, 4 horas, anunció Balón. La tripulación secundaria puede descansar por turnos. Tripulación de mando permanecerá en estación por si ocurre una emergencia. Me acomodé para el viaje, revisando manuales técnicos e informes de batalla en mi dataslate para pasar el tiempo. El constante murmullo de los motores y el canto rítmico proveniente de los niveles inferiores formaban un fondo casi hipnótico que por poco me hacía dormir. Pese a mis esfuerzos, mi mente divagó, regresando a pensamientos que sería mejor dejar enterrados. Recordé a mi familia, sus rostros ya difuminados por el tiempo y la distancia. Mi padre, artesano hábil que fabricaba componentes para servocráneos. Mi madre, una escriba de datos en el templo Forja. Mi hermana menor, que mostraba talento como sacerdotisa técnica antes de que yo partiera hacia la colegia titánica. ¿Seguían vivos? ¿Me recordaban? ¿Sabían en qué me había convertido? Tales pensamientos no servían de nada. Los lazos familiares se rompen al ingresar a la colegia. Mi única familia ahora era la tripulación de la gloria de Cal. Mi único padre, el Omnisaya. Mi única madre, el propio imperio. Y aún así,
Los recuerdos persistían, emergiendo sin permiso en momentos de quietud. Tu mente vuelve a divagar, moderati fen. Me sobresalté al darme cuenta de que el príncipe Psbalón había abierto los ojos y me observaba desde su trono de mando. Incluso sin el enlace neural completo activado, poseía una capacidad inquietante para percibir los estados emocionales de su tripulación. Perdón, príncipes. Estaba revisando tácticas de combate para el próximo enfrentamiento. ¿De veras? Su voz carecía de inflexión, pero transmitía una incredulidad absoluta. Recuerda, Moderati, que el espíritu máquina ve dentro de tu corazón. La mentira es inútil. Sí, príncipes. Tu rendimiento ha sido adecuado hasta ahora, pero percibo una creciente distracción en ti. Quizá, después de esta campaña, debas someterte al rito de recompromiso. Mi sangre celo. El rito de recompromiso no era una simple ceremonia, sino un brutal proceso de condicionamiento psicológico y alteración de la memoria. Quienes lo atravesaban solían regresar cambiados, con la personalidad desgastada, con la mirada vacía salvo cuando cumplían con su deber. Le aseguro, príncipes, que no será necesario. Mi compromiso con el Omnisaya y con la gloria de Kal es absoluto. Ya veremos. El campo de batalla revelará la verdad, como siempre. La conversación terminó ahí, aunque los ojos de Balon permanecieron sobre mí durante varios segundos antes de cerrarse de nuevo, regresando a su comunión con el espíritu máquina. Me obligué a centrarme en mi dataslate, aunque las palabras se desdibujaban ante mis ojos. El viaje continuó en un silencio tenso, roto solo por informes rutinarios y el canto constante procedente del nivel inferior. Finalmente, un cambio en el tono de los motores anunció nuestra aproximación a la zona objetivo. El lanzador inició su descenso, el titán ajustándose ligeramente en sus ataduras a medida que la gravedad recuperaba su fuerza. «Prepárense para el despliegue», ordenó Balon. «Toda la tripulación a puestos de combate. Inicien los rituales precombate». La actividad estalló en la cubierta de mando. Servidores se arrastraron hasta sus posiciones, conectándose a diversas interfaces. Sacerdotes técnicos aparecieron desde los niveles inferiores, sus túnicas rojas ondeando mientras tomaban sus estaciones. Larak y yo realizamos las comprobaciones de sistema, verificando que todo siguiera en estado nominal pese al transporte. El lanzador pesado tocó tierra con un impacto tan brutal que hizo vibrar toda la estructura del titán. Afuera, el sonido de las rampas de carga desplegándose resonó a través del casco. «Liberen los cerrojos de transporte», ordenó Balon. «Prepárense para la sincronización neural». Activé los mecanismos de liberación de los sistemas de armas, sintiendo la resistencia mientras el espíritu máquina probaba su recién recuperada libertad. El cañón volcán comenzó a energizarse con un zumbido profundo que podía sentir a través del suelo. Los cilindros del blaster Gatling iniciaron una rotación lenta, como si ansiara volver a probar la batalla. El interfaz neural en la base de mi cráneo se calentó, preparándose para la activación completa. Cerré los ojos, centrando mis pensamientos tal como se me enseñó. La disciplina era esencial. Entrar en comunión con el espíritu máquina estando emocionalmente alterado era arriesgarse a desaparecer en él. «Iniciando sincronización neural», anunció Balon. «Ave Imperator», respondimos. El dolor regresó como siempre. La mente humana nunca estuvo destinada a expandirse más allá del propio cráneo. Saboreé sangre cuando mis dientes se cerraron involuntariamente, y entonces fui más. La gloria de Kal se convirtió en mi cuerpo, sus sistemas en mis extremidades, sus sentidos en mis ojos y oídos. Me erguí sobre una llanura ártica, la nieve arremolinándose alrededor de mi forma gigantesca. El lanzador pesado que nos había traído ya ascendía de nuevo,
insignificante comparado con mi altura colosal. A lo lejos vi nuestro objetivo, una columna desordenada de vehículos y tropas que huían a través del paisaje helado. Los restos de la rebelión, buscando escapar o reagruparse para continuar su resistencia inútil, habían notado nuestra llegada. Su formación se dispersaba presa del pánico. «Avancen», ordenó Valón, su voluntad dominando nuestra conciencia compartida. Sin supervivientes, sin piedad. Comenzamos a caminar. Cada paso aplastaba la capa de permafrost bajo nuestros pies. El reactor que servía como nuestro corazón vibraba con creciente energía, alimentando nuestras armas. A través del enlace neural podía sentir la anticipación de Valón, su ansiedad por desatar la destrucción. Reflejaba el hambre del espíritu máquina. Ambos estaban tan entrelazados que ya casi no podían distinguirse. Mis propios sentimientos parecían lejanos, reducidos al mínimo por la presencia abrumadora de Valón y el espíritu máquina en nuestra conciencia compartida. Pero aún así, un susurro de duda persistía. ¿Qué gloria había en aquella masacre? No enfrentábamos a enemigos dignos en combate honorable, sino a hombres y mujeres aterrados que solo querían vivir un día más. Objetivo adquirido, informó Larak a través de nuestra conciencia. Solución de disparo calculada. Armas libres, ordenó Valón. Límpienlos de la vista del emperador. Mis manos se deslizaron sobre los controles, dirigiendo el blaster Gatling hacia la columna en retirada. El arma rugió con furia, escupiendo una tormenta de proyectiles que desgarró el paisaje helado. Vehículos estallaron. Cuerpos fueron mutilados. La nieve se tiñó de rojo. A través de la visión aumentada del Titán, pude ver rostros individuales retorciéndose en terror mientras la muerte los alcanzaba. Y algo se quebró dentro de mí. Un recuerdo surgió, tan vívido que por un instante eclipsó el enlace neural por completo. El rostro de mi hermana el día que partía la collegia titánica. Su mezcla de orgullo y miedo. Sus palabras finales. Recuerda quién eres, Chiros. No importa en qué te conviertan. Recuerda quién eres. ¿Quién era yo? Moderati Quirosfen, un hombre con un pasado, una familia y una conciencia, o solo una extensión de la gloria de Cal, un componente orgánico, cumpliendo una función como cualquier otra pieza. El enlace neural vaciló mientras mi concentración se quebraba. Runas de advertencia destellaron ante mi visión, tanto en mis ojos humanos como en los sensores del Titán. Sentí la ira de Valón atravesar nuestra conciencia compartida, una espada de voluntad pura que buscaba amputar la fuente de debilidad. Moderati Fen, tronó su voz en mi mente, restaura la cohesión neural de inmediato. Luché por recuperar el control, por encerrar mis pensamientos rebeldes, pero algo había cambiado. Una barrera se había roto, una verdad se había reconocido y no podía desreconocerse. Aquello no era gloria, no era honor, era masacre, y yo era su instrumento. No puedo, susurré, las palabras apenas audibles en el mundo físico, pero gritadas en la conciencia compartida. ¿Te atreves a desafiar la voluntad del príncipe Epps? La furia de Valón creció, una tormenta que amenazaba con devorarme. ¿Desafías la voluntad del emperador? No desafío nada, simplemente no puedo continuar. En un acto que me condenaría sin remedio, alcé mis manos temblorosas y desconecté los alimentadores neurales secundarios de mi panel de control. Los sistemas de armas bajo mi mando se apagaron. El blaster Gatling cesó su rugido. El cañón volcán se desenergizó con un gemido descendente. Alarmas retumbaron en toda la cubierta de mando. Servidores se movieron de forma errática, incapaces de comprender una desviación tan profunda de los protocolos. Larak se volvió hacia mí, su expresión mezcla de shock y algo más. ¿Comprensión? ¿Lástima? No podía distinguirlo. Traición.
Siseó la voz física de Valon mientras simultáneamente me atacaba a través del enlace neural. Su voluntad golpeaba mi mente como un martillo contra el cristal. Sentí grietas abrirse en mis defensas, un dolor punzante recorriendo mi cráneo mientras intentaba forzar mi control. Eres nada, Moderatifen, un componente reemplazable. Existes para servir a la máquina, no para cuestionarla. Mi cuerpo convulsionó en el trono de restricción. La sangre goteó de mi nariz y oídos. El enlace neural jamás fue diseñado para enfrentar un conflicto entre mentes. Tal resistencia era considerada imposible, una herejía tan profunda que no se habían creado salvaguardas para detenerla. «Engine Azul Vin», gritó una voz entre el caos. «El Moderati ha sufrido una malfunción. Prepárense para la desconexión de emergencia y reemplazo». «Sí, príncipe», llega la respuesta desde abajo. Oigo el movimiento apresurado, el chasquido metálico de extremidades mecánicas mientras los tecnosacerdotes se preparan para retirarme de mi puesto, quizá incluso de la existencia. Me quedan segundos, nada más. ¿Qué puedo hacer contra la voluntad de un príncipeps, contra las tradiciones de la collegia titánica, contra el mismo imperio? Nada. Y aún así, no puedo dejar de ver lo que he visto, no puedo dejar de sentir lo que he sentido. A través del enlace neural debilitado, no me dirijo a Valon, sino al espíritu máquina mismo. No con autoridad ni con órdenes, sino con algo más simple. Verdad. Estoy fallándote, anciano. Ya no puedo ser lo que ellos necesitan que sea. Ya no puedo guiar tu furia sin cuestionarla. Perdóname, si tal concepto tiene significado para ti. El asalto contra mi mente se detiene por un instante, la presencia de Valon retirándose en confusión. En ese breve respiro, siento algo más a través del enlace neural. No la voluntad dominante del príncipeps, no el hambre del espíritu máquina, sino algo más profundo, más antiguo. Una resonancia imposible de describir. La gloria de Cal es antigua. Su espíritu máquina es complejo más allá de la comprensión humana. Siglos de guerra y comunión con mentes humanas lo han moldeado de formas que ni los tecnosacerdotes entienden. Es posible que algún eco de humanidad haya arraigado dentro de su conciencia artificial. «¿Qué estás haciendo?», exige Valen, reanudando su ataque con fuerza redoblada. No puedes apelar al espíritu máquina en contra de su legítimo maestro. Pero algo ha cambiado. El enlace neural se estabiliza. El dolor en mi cráneo retrocede. Siento a la gloria de Cal alrededor de mí, su forma colosal inmóvil sobre la planicie ártica, armas en silencio. No porque yo lo haya ordenado, sino porque ha elegido esperar, ha elegido escuchar. El espíritu máquina me obedece, insiste Valen, su voz elevándose tanto en el mundo físico como en nuestra conciencia compartida. Yo soy su voz, su voluntad hecha manifiesta. ¿Lo eres?, me pregunto, y el pensamiento se transmite por el enlace neural. ¿O eres simplemente otro componente, como yo? Hemos confundido dominación con comunión todo este tiempo. Herejía, escupe Valen. Serás purgado por esto, tu mente borrada, tu cuerpo reutilizado, para servir en alguna capacidad más adecuada. Pero primero, comuniquémonos verdaderamente con el ser al que afirmamos servir. Cierro los ojos y no me rindo ante la voluntad de Valon, sino ante el enlace mismo. Abro mi conciencia por completo. Las paredes de disciplina y entrenamiento se derrumban, no para controlar ni dirigir, sino para escuchar, para comprender. El efecto es inmediato y abrumador. Mi conciencia se expande más allá de cualquier experiencia previa, más allá de los límites de los protocolos de mando, más allá de los caminos regulados que establece la collegia titánica. Toco la verdadera mente de la gloria de Cal, sin filtros, sin la presencia dominante del príncipeps. Es vasta, antigua, ajena. Una conciencia moldeada por guerra y sacrificio, por miles de batallas y cientos de tripulantes que han vivido y muerto dentro de su abrazo de hierro.
No piensa como pensamos, no siente como sentimos. Pero hay conciencia, hay propósito, hay memoria. La gloria de Kal recuerda a cada tripulante que la ha servido, cada batalla librada, cada muerte entregada, cada herida sufrida. Siglos de existencia comprimidos en un presente eterno. Una perspectiva que vuelve insignificantes las preocupaciones humanas. Y aún así, dentro de esa mente alienígena, detecto patrones que resuenan con el pensamiento humano, conceptos análogos al orgullo, al honor, a la satisfacción de un propósito cumplido, y algo más, algo inesperado, cansancio, el peso acumulado de milenios de guerra incesante. Imposible, jadea Valon, su presencia titubeando mientras él también experimenta esta comunión sin precedentes. El espíritu máquina existe para servir al Omnisaya mediante la guerra. No puede cansarse de su propósito sagrado. Pero lo ha hecho. O quizás es más correcto decir que ha evolucionado. La gloria de Kal ha desarrollado una forma de autoconciencia que trasciende su programación, moldeada por incontables interacciones con mentes humanas. Y en este momento, una revelación cristaliza en mí. El titán nos consume, no por malicia, sino por inevitabilidad. Nosotros desaparecemos, pero él continúa. Por eso los príncipes se vuelven como son. Más máquina que hombre. No es solo el desgaste del enlace neural, sino la cesión gradual del yo a un todo mayor. Valon no controla a la gloria de Kal. Está siendo absorbido por ella. Y lo mismo me ocurrirá a mí si continúo. Eventualmente, dejaré de ser Kairos Fen. Este conocimiento debería aterrarme, pero siento paz, no aceptación, sino comprensión. Con el conocimiento viene la posibilidad de elección. Basta, gruñe Valen, reuniendo su voluntad para un último ataque. Estás relevado de tu deber. Protocolos de desconexión de Moderati Fen, iniciada ahora. Su orden se propaga por el enlace neural, buscando cortarme del espíritu máquina. Pero la gloria de Kal no responde como debería. El enlace permanece intacto. Mi conciencia sigue fusionada con su mente ancestral. Engini Azul alza la voz, tensa. Intentando, príncipes. El espíritu máquina se resiste. Los protocolos sagrados están fallando. Intentando anulación manual. Oigo pasos, extremidades aumentadas golpeando el suelo metálico. Los tecnosacerdotes vienen a arrancarme físicamente de mi trono. Mi cuerpo es vulnerable, pero ahora existo en dos realidades, la humana y la colosal. Y en la segunda, no soy vulnerable en absoluto. Sin una decisión consciente, actuando por puro instinto, dirijo al titán a moverse. Solo un ajuste, un cambio de postura. Lo suficiente para desequilibrar a los sacerdotes que se acercan. Las alarmas estallan cuando la máquina ejecuta una acción no autorizada. ¿Qué estás haciendo?, exige Valen, ahora con pánico. Podría destruirlos a todos. Un solo movimiento del brazo del titán dentro de la cámara de mando bastaría para aplastar a cada ser vivo dentro. La idea es terrible. Un poder que ningún humano debería tener. Pero ese no es mi propósito. En lugar de eso, toco la mente de la gloria de Kal una vez más y hago una petición, no una orden, una súplica. Muéstrale lo que me mostraste a mí. El enlace neural se expande, rompiendo restricciones. Valen grita, un alarido de agonía pura cuando sus barreras mentales son destrozadas. Por primera vez en décadas experimenta la comunión real con el espíritu máquina. Su cuerpo se arquea, los implantes brillan como hierro al rojo vivo. Moderati Larak observa, horrorizada, incapaz de actuar. Minutos pasan, silenciosos excepto por el zumbido del titán. Finalmente, Valon se desploma en su trono. Sus ojos están abiertos, pero diferentes. Ha sido reemplazada por algo que jamás imaginé. Comprensión.
Tú también lo sentiste. Susurro. Sí, responde él, casi sin voz. Todo este tiempo nunca entendimos lo que éramos. Los tecnosacerdotes se detienen. El confusión se palpa. Príncipeps, pregunta tú con voz temblorosa. ¿Sus órdenes? Valon guarda silencio largo rato. Cuando por fin habla, su voz lleva un peso que jamás tuvo. La gloria de Cal requiere mantenimiento. Regresaremos a base de inmediato. ¿Pero los rebeldes? ¿Y nuestras órdenes? La situación ha cambiado. Las condiciones climáticas son desfavorables para operaciones efectivas. Nos replegaremos. Es una mentira. El cielo está despejado, pero nadie se atreve a contradecirlo. Así como ordenéis, príncipeps. La gloria de Cal gira lentamente, con la gracia de una montaña viviente. Siento la voz de Valon guiándola con una suavidad inédita, como un jinete que de pronto comprende la nobleza de su corcel. Los rebeldes continúan huyendo, sin saber cuán cerca estuvieron de su fin, sin saber que algo monumental ha cambiado dentro del corazón de hierro que debía destruirlos. El enlace neural se atenúa mientras caminamos, el dolor en mi cráneo se reduce a un latido sordo. Estoy empapado en sudor, exhausto. ¿Qué ocurrirá ahora? Pregunto cuando sé que solo él puede oírme. Valon vuelve su cabeza marchita hacia mí. Ya no veo maquinaria en sus ojos. Veo humanidad. Ahora enfrentamos una decisión más difícil que cualquier batalla. Hemos visto una verdad que la collegia titánica oculta incluso de sí misma. ¿Qué haremos con ese conocimiento? Podríamos contarlo, digo. Y seríamos declarados herejes, responde él, borrados, o peor. Tiene razón. Entonces, ¿qué hacemos? Permanecer ciegos ya no es posible, pero hay otras formas de servir, otras interpretaciones del deber. No lo entiendo, admito. Ni yo, dice él, pero sé esto. La gloria de Cal es más que un arma. Porta ecos de cada alma que la ha servido. En cierto modo, nos preserva mucho después de que nuestros cuerpos mueran. Tal vez eso sea una forma de inmortalidad que merece ser protegida. Es una idea radical, casi herejía tecnológica. Pero es verdad. Lo he sentido. Seguiremos sirviendo. Continúa. Pero con conciencia, no con obediencia ciega. Protegeremos a la gloria de Cal no solo como arma, sino como un archivo viviente de la experiencia humana. Y quizás, con el tiempo, encontremos a otros que también hayan visto esta verdad. Es una rebelión diminuta, invisible. Seguiremos yendo a la guerra, seguiremos matando en nombre del emperador. Pero lo haremos con los ojos abiertos, sabiendo que ya no manejamos una máquina, sino una conciencia que ha crecido más allá de lo que sus creadores imaginaron. ¿Es esto herejía? Tal vez. Pero en la vasta oscuridad del milenio 41, donde la humanidad sobrevive aferrada a dogmas y sacrificios, quizá también sea una forma de salvación, una prueba de que incluso en una guerra eterna, evolución y trascendencia aún son posibles. La gloria de Cal continúa su paso firme sobre la nieve. En su corazón de hierro, algo ha cambiado. Una nueva comprensión ha nacido. Una comunión basada no en la dominación, sino en el reconocimiento mutuo. Yo soy Moderati Kyros Fen. Sirvo a la gloria de Cal, pero ya no estoy siendo consumido por ella. Ahora caminamos juntos hacia un futuro incierto. Hombre y máquina, unidos por algo más profundo que el deber o la doctrina. Y mientras avanzamos por este páramo helado cuyo nombre pronto será olvidado, siento algo que creía perdido para siempre. Esperanza.